Un saludo a todos los compañeros de la Sociedad Cultural José Martí de Santos, Sao Paulo, Brasil, y a todos los compañeros y las compañeras del Grupo de Solidaridad con Cuba. En particular, quiero saludar a la doctora en ciencias, María do Carmo Leite, que recién defendió su tesis de doctorado y lo hizo precisamente con un estudio bien interesante acerca de la educación en Cuba y la identidad nacional y cultural como una forma precisamente de característica del proceso revolucionario cubano y de su nacionalidad. Queremos decir que estamos conmemorando el aniversario 95 del natalicio de nuestro líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, y hoy vamos a dedicarle solamente unas palabras para poder hacer también nuestro sentido homenaje, en este caso desde Cuba hacia nuestro hermano pueblo y solidario de Brasil, porque como quiera, esa siempre fue la idea de nuestros padres y madres fundadoras de la gran patria de la América Latina, Latinoamérica y el Caribe, su integración, su unidad desde Bolívar, pasando en Cuba por nuestros próceres, en este caso por el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y continuando en esa historia de las sucesivas generaciones que se sumaron a la lucha por esos ideales de independencia, soberanía, justicia social, solidaridad, dignidad humana y unidad nacional, pues todo lo que fue la generación del 30, de los revolucionarios del 20 y el 30 cubano, que antecedió a la generación del centenario, cuyo líder reconocido es precisamente Fidel Castro Ruz. Fidel nace un 13 de agosto, precisamente, pero en 1926, en Virán, la provincia que hoy es Holguín, y muere, lamentablemente, nos deja físicamente el 25 de noviembre del 2016 en La Habana, a los 90 años de edad. Podemos decir que Fidel es Cuba, Fidel es la patria socialista cubana, Fidel es la revolución cubana a lo largo de su historia, durante su liderazgo, cuando ya por problemas de salud tuvo que dejar sus responsabilidades, sus máximas responsabilidades, hasta el día que murió, y los cubanos decimos: yo soy Fidel, los agradecidos te acompañan, por siempre Fidel. Es decir, Fidel somos todos nosotros. Fidel es la obra de la revolución, porque Fidel fue un líder dentro de una generación de líderes, esa generación del centenario, pero Fidel era aquel que veía en el presente desde el pasado hacia el futuro y volvía al presente. Siempre fue una persona visionaria. Tuvo el legado en sí de lo que a su vez fue José Martí en su época, que también fue un hombre universal, que también fue un hombre visionario,
que en toda su obra de discursos, documentos, del periodismo que hizo, crítico de la literatura que realizó, de todos los discursos, intervenciones para unir a los cubanos, para ir a la gesta, a la guerra necesaria de independencia del 95, Martí tuvo esas características excepcionales de ese líder que también por demás nos enseñó a tener presente una memoria histórica, no para vivir en el pasado, sino para poder entender el presente y tener la estrategia hacia el futuro. Y Martí hereda esas particularidades porque Fidel, que hereda esto de Martí, fue un gran estudioso, un lector insaciable de toda la obra universal de su época, como en su época lo fue también Martí, pero en particular de la historia. Y sabía muy bien cuál era la historia de Cuba y conocía muy bien a Martí, así es que pudo realmente ser ese continuador que logró articular la ideología de la Revolución Cubana desde nuestros próceres independentistas, lo mejor del pensamiento revolucionario cubano, no solo del siglo XIX, sino también del siglo XX, en que nace y se desarrolla como un político que fue casi que genuino, nato, hasta que muere y logra articular lo que es el pensamiento revolucionario cubano con las ideas de Marx, Engels y Lenin para llevar a cabo un proceso de revolución con un carácter radical socialista. Así es que estos son algunos elementos que yo quería decir en esta breve introducción. Es importante y me gustaría también tener en cuenta cómo el propio Fidel en un discurso donde se estaba conmemorando el 150 aniversario del natalicio de José Martí, era la clausura de la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo en el Palacio de las Convenciones aquí de La Habana en el año 2003. Fidel dice en ese discurso, hablando de Martí, lo siguiente: ¿qué significa Martí para los cubanos? Para nosotros los cubanos, Martí es la idea del bien que él describió. De él habíamos recibido, por encima de todo, los principios éticos, sin los cuales no puede siquiera concebirse una revolución. De él recibimos igualmente su inspirado patriotismo y un concepto tan alto del honor y la dignidad humana como nadie en el mundo podría habernos enseñado. Así es que es importante ver qué lugar ocupa en el ideario, en la concepción, en el pensamiento, en ese pensamiento fecundo y universal de Fidel en su época, en que desarrolla su liderazgo, de Martí. Y es precisamente Fidel quien en un discurso por el centenario de las gestas independentistas disculpen,
nos dice que en Cuba solo ha habido una revolución. Y no es porque él quisiera simplificar la historia de Cuba. Él dice, en Cuba solo ha habido una revolución, la que inicia Carlos Manuel de Céspedes en 1868, en su lucha en el alzamiento contra el colonialismo español, hasta nuestros días. Él lo que está marcando es una continuidad de la ideología, de los ideales y de los valores que han estado presentes en todas y sucesivas generaciones de cubanos hasta esta generación o estas generaciones que hemos enfrentado el proceso de construcción del socialismo cubano. Fidel sabemos que es un gran estadista, que es un político de talla mayor, que es un político que ha movilizado todas las masas progresistas y revolucionarias, no solo en Cuba, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y en estos momentos en que Fidel físicamente no está, pues entonces en el proceso revolucionario cubano de continuidad, pues se siguen desarrollando y enriqueciendo las ideas de Fidel. Debo decir que mucho antes de que Fidel nos dejara físicamente, pasara a ese plano de la eternidad, en su liderazgo político y revolucionario, ya los cubanos seguíamos muy de cerca ese pensamiento de Fidel y estudiamos el pensamiento de Fidel. Así es que hay estudios, compilaciones de sus discursos desde determinadas aristas, como Fidel y sus discursos en la ONU, como Fidel y la preservación del medio ambiente, Fidel y el desarrollo de la tecnología. Aquí tengo algunos, por ejemplo, Fidel y el deporte, porque Fidel precisamente es quien siembra la idea de que el deporte es un derecho del pueblo, y si hoy nosotros tenemos el desarrollo que hemos alcanzado en el deporte con nuestras altas y bajas, pero precisamente en este que es un momento más crítico, pudiéramos decir, de la situación económica por el bloqueo agudizado cruelmente en tiempos de pandemia en el país, hemos tenido sin embargo una actuación con una delegación muy pequeña, por razones obvias, de 69 atletas, y sin embargo pudimos hacer una actuación y un papel a nivel de quedar en un lugar 14 dentro de los 15 países que tuvieron mejores posiciones y mejores resultados, dentro de ellos Brasil, que está precisamente presidiendo a los países de América Latina, y después de Brasil, Cuba. Entonces, claro, ¿cuántas veces no cabe Cuba dentro de Brasil, no? Pudiéramos decir. Sin embargo, creo que la raíz de lo que somos hoy y de todo lo que ha podido científicamente y técnica y tecnológicamente el deporte en Cuba tiene sus raíces y tiene la concepción que pudo desarrollar Fidel en nuestro país sobre el deporte. Este es uno de los textos, de los libros de los investigadores de la cultura física y el deporte acerca de Fidel y el deporte. Pero, por ejemplo, también aquí les tengo otro que es sobre Fidel y sus ideas acerca de la producción del azúcar. Quiere decir que Fidel, en ese pensamiento
vamos a decir que universal, con una cultura muy amplia, con muchos saberes que también cultivó, a la vez que toda esa práctica política de líder incansable que desarrolló, pues le dedicó a casi todos los temas que tenían y tienen que ver con el desarrollo en Cuba. Aquí hay un estudio muy interesante de Eugenio Suárez Pérez y Acela Canet, que habla de las diferentes etapas de la vida de Fidel. Son varios tomos. Fidel empieza Fidel de Virán a Cinco Palmas. Aquí están los primeros también, una pequeña síntesis biográfica de la vida de Fidel, de quiénes eran sus padres, sus abuelos, su vida allí en las tierras que pertenecían al padre de Virán, y que él dice: viví entre fincas con familias de recursos económicos y que poseían tierras que se trabajaban, pero sin una estirpe de una oligarquía de terratenientes. Y eso tiene que ver con los orígenes de humildad del padre y de la madre, el padre que sí es emigrado español y la madre que es cubana, nacida en Pinar del Río, pero que conforman la familia donde nace Fidel, donde nace Ramón Castro, donde nace Raúl Castro y donde nacen las hermanas de Fidel, y allí conviven. Y allí empieza a gestarse lo que posteriormente es el líder que nosotros conocimos. Quiero entonces decir que Fidel también, y desde el Moncada, es decir, desde el programa que se desarrolla y que se elabora estando en la prisión posterior al juicio por el asalto al cuartel Moncada, en ese programa, en lo que se identificó como el programa, que fue su alegato de autodefensa en ese juicio, y que él después escribe y va pasando clandestinamente como el programa 26 de julio, para organizar la lucha en contra de la tiranía batistiana, pues ya allí estaban también cuáles eran las directrices esenciales sobre la cual habría que transformar la sociedad cubana de finales de la década del 50 del pasado siglo. Y entonces allí Fidel habló de la reforma agraria, el tema de la tierra, el tema de la educación, el tema de la salud, entre otros, el tema de los obreros, de los trabajadores. Había un programa que iba precisamente a responder a las necesidades del pueblo cubano que sufrió esa dictadura de Batista. Yo soy educadora desde mis 16 años, claro. Ya yo soy una docente jubilada de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, donde fundé mi cátedra de ética aplicada a la educación moral en valores y ciudadana, y seguí trabajando, nunca dejé de trabajar, es decir, me jubilé oficialmente, pero seguí incorporada, porque una de las políticas de la educación en Cuba es que los docentes, cuando lleguen su momento, se puedan jubilar, reciben su jubilación, pero si lo desean se pueden contratar, pueden seguir trabajando y reciben un salario por su trabajo. Es un estímulo, es un incentivo para preservar, sobre todo en las universidades, a los docentes que tienen
vamos a decir, ya una experiencia acumulada, determinadas categorías docentes, y que puedan garantizar la sostenibilidad de la universidad con los más jóvenes que también entonces forman los claustros, y hacer esa combinación entre juventud y experiencia, porque nos pasaba que algunos docentes en las universidades se jubilaban y entonces iban y se contrataban en universidades en el extranjero. Entonces, un incentivo para esos docentes que todavía querían seguir trabajando se les dio en su propio país. Bueno, yo soy una de ellas, aunque nunca he pensado ir a ningún lugar a quedarme a vivir, sí a ir a muchos lugares, a colaborar, a eventos, a trabajar incluso en intercambios, pero radicando siempre en mi Cuba, en mi país. Fidel, muchos lo conocen como ese gran político y estadista que llegó a ser. Sin embargo, Fidel también desarrolló un pensamiento pedagógico impresionante. De hecho, vamos a decir que esta obra, estos resultados, estos logros que hoy exhibimos en nuestro país con relación a la educación, precisamente está en esas ideas del pensamiento pedagógico y educativo que tenía el comandante en jefe. Y quería poner y hacer realidad algo que dijo José Martí, de que ser culto es el único modo de ser libre. Y por eso aquí la revolución desde sus inicios lo primero que se plantea es una gran campaña de alfabetización en contra del analfabetismo. Y sobre esas bases empezar a desarrollar todo un sistema educativo público y gratuito a todos los niveles, desde las primeras edades hasta la educación superior. Todas las universidades del país que son públicas y gratuitas, así como los estudios posgraduados de los docentes, de los que no son docentes, es decir, de todo aquel que cada quien en su rama se supera, se capacita y hace maestrías y hace doctorados y hace posgrados y hace diplomados, y tampoco tiene que pagar. Fidel nos dejó un concepto de educar, y Fidel dice que educar es sembrar valores, una ética e ideales revolucionarios, y afirmando la idea de que sin educación no hay revolución. Así es que si en la tesis doctoral de María ella apunta precisamente a esa simbiosis, esa dialéctica, ese entramado entre la educación y la identidad nacional y cultural cubana, y la pedagogía de la insurgencia, como ella dice en su tesis, marcada por una ideología revolucionaria que hoy se desarrolla en la construcción del socialismo en Cuba, pues entonces está claro esto que nos dice el comandante, de que sin educación no hay revolución, y que la revolución a su vez es hija de las ideas y de la cultura. Fidel tiene una concepción del humanismo muy amplia, muy profunda. Es un hombre de un alto sentido de la sensibilidad humana, y es aquel que dice que hay que confiar en lo mejor del ser humano. Él decía, en la semilla escondida. Creía en la formación de una conciencia nueva, revolucionaria, en la idea del hombre nuevo,
que compartió junto con el Che Guevara, que también habló del hombre nuevo, sobre la base de una cultura general e integral. En ese sentido, debo decir que Fidel desarrolló una concepción pedagógica que se llevó a una experiencia en la cual yo participé como pedagoga, de preparar un grupo de bachilleres como profesores generales integrales que explicaran todas las asignaturas, excepto la educación física, la computación y el idioma, pero sí explicar las demás asignaturas a 15 adolescentes en la escuela secundaria básica. Porque para Fidel, en esa etapa de la secundaria, de la adolescencia, había que priorizar el elemento de la educación moral, el aspecto afectivo de los adolescentes y de su educación moral. Y eso era imposible hacerlo en aulas con más de 40 estudiantes y con profesores de diferentes asignaturas que transitan y prácticamente ni se detienen a mirar a sus estudiantes. Así que Fidel quiso transformar esa situación de la secundaria básica y se realizó entonces el experimento que se le llamó de los 100 valientes, porque Fidel le dijo a esos bachilleres en un encuentro que tuvo con ellos: ustedes son muy valientes porque renunciaron a sus vacaciones para poder iniciar en el mes de agosto, que estamos de vacaciones en la escuela en Cuba, empezar precisamente este experimento, porque esto es algo que apremia, que estamos interesados en ver si realmente da resultado o no da resultado. Y ahí estuvimos trabajando con esos estudiantes. Tengo mis recuerdos. Aquí hay una foto que está a mi espalda. Voy a ver si puedo ir con el video, porque les quiero enseñar esa foto mía con el comandante. Les quiero enseñar también el diploma que recibí por haber participado en esa experiencia. Y la satisfacción de, haber intercambiado con él, de que él dirigiera y se reuniera con los profesores, se reuniera con esos estudiantes. En realidad fue algo muy interesante. Eso lo hicimos en el año 2000 y se nos quedó grabado todas sus ideas. He escrito sobre las ideas del comandante en mis textos, en mis libros, como resultado de las investigaciones que hago en la cátedra. Por ejemplo, para los estudiantes elaboré este texto que se llama Martí y Fidel en el Código de Ética del Educador Cubano. Me refiero aquí a uno de los discursos que Fidel desarrolla el 7 de julio de 1981, cuando se graduaron más de 10.000 maestros en un programa de formación de maestros donde trabajaban en las secundarias y a su vez por las tardes o viceversa pues recibían los contenidos de la carrera. Entonces allí Fidel hace un discurso dirigido a esos más de 10.000 maestros recién graduados y se lo dedica completico a las ideas de cómo debe ser el maestro de la sociedad socialista cubana, cuáles deben ser sus características, sus cualidades y qué tipo de educación de calidad, donde se correlacionara la masividad que tenemos con la calidad, incluso en la formación, en el egreso de nuestros estudiantes en cada nivel, y cómo la moral de la profesión, los valores de la profesión, la ética de la profesión son indispensables para
para cumplir esta función, porque él dice, son con estas cualidades y ese ejemplo que ustedes tienen, son recursos, instrumentos para poder influir y educar a sus estudiantes, y que sus estudiantes quieran también y vean en ustedes una imagen que a quienes siempre se puedan acercar y de quienes siempre puedan aprender. Yo quiero dejar aquí esta intervención porque cuando me apasiono y cuando empiezo a ver todo lo que tengo aquí en el PowerPoint que tengo elaborado, y que por ser una grabación desde mi cámara del celular, pues tampoco me puedo apoyar en ello para poder hacerlo. Pero sí quiero dejar esta motivación. Quiero que ustedes también puedan trabajar en estas ideas. Nosotros aquí también contamos con un texto maravilloso, Fidel y la religión, la entrevista de Frei Beto. Frei Beto es un amigo de Fidel y es un amigo del pueblo de Cuba. Nosotros adoramos a Frei Beto, a sus ideas, a lo que él realmente ha logrado transmitir año tras año en todos estos tiempos tan difíciles que nosotros hemos tenido y que Frei Beto siempre nos ha acompañado. Aquí en este libro, que es casi un libro mío de cabecera, porque para mis clases yo soy profesora de filosofía, también soy en este caso profesora de marxismo, trabajo entonces en el área de las ciencias sociales, en la formación ciudadana, en la educación en valores. Este es uno de los textos que hemos desarrollado en nuestro colectivo de investigación, que es una concepción para la formación ciudadana de las carreras pedagógicas, y nos estamos apoyando precisamente en los aportes de Martí y de Fidel para poderlo desarrollar. Quizás en otros momentos pueda continuar abundando en este tema, pero simplemente quiero decirles que somos continuadores de la obra de Fidel, porque nosotros somos el resultado de esa obra. Hubiera sido imposible que una mujer negra, muy humilde, como es mi origen, de padres obreros, casi sin instrucción, entre otras cosas, pero por fortuna, nacida unos añitos antes del triunfo de la revolución, y por lo tanto la revolución nos dio esa oportunidad de prepararnos, de estudiar, de trabajar y de defender a nuestra revolución. Pues entonces, muy agradecida de esta revolución de Fidel, y por eso decimos que cabalgamos junto a Fidel y que los agradecidos le acompañaremos siempre. Muchas gracias por la solidaridad con Cuba y con Fidel. Gracias.